Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de café virtual, que en esta ocasión tiene una característica primordial porque nos vamos a enmarcar dentro de un ciclo de investigación. Voy a proceder a compartir brevemente mi pantalla para poder presentar a nuestra invitada del día de hoy, ¿sí? Eh, Nuestro ciclo de café de investigación se enmarca dentro de una programación que vamos a estar como Sociedad Chilena de Educación Científica realizando este segundo semestre, que consta de cuatro cafés, ¿sí? Y hoy iniciamos con el primero. Y este ciclo de cafés de investigación apuntan a poder discutir, dialogar, compartir principios, limitaciones, condicionantes sobre investigar en nuestro campo y particularmente en nuestro país. Y bajo ese principio es que pensamos en cuatro cafés. El primero de ellos versa sobre investigar en educación ambiental, el cual iniciamos con este ciclo con una invitada internacional, que ya la vamos a presentar, para que cada viernes, el primer viernes de cada mes, tengamos esta actividad. De esta forma, el próximo estaría fijado el 2 de octubre, que sería investigar en didáctica de la biología, que estaría coordinado por Hernán Cofré, quien nos va allí a presentar a sus invitados. El 6 de noviembre estaría dedicado a la didáctica de la física, donde ahí Paula va a coordinar ese café. Y el 4 de diciembre cerraríamos con investigar en didáctica de la química. Y si nos dan los ánimos, podríamos crear un quinto, dependiendo de los temas que a ustedes les puedan interesar y que sean a lo mejor sobre temas interdisciplinarios, temas de género, tecnología. Ahí podríamos visualizar cómo podríamos a lo mejor incorporar tal vez uno más dentro del marco de este ciclo, ¿sí? Entonces, para comenzar en este ciclo virtual de investigación, nuestra primera sesión de apertura de estos ciclos sobre investigar en educación ambiental, hemos querido invitar y acogido nuestra invitación la doctora Laisa Freire de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Laisa, ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, magíster en Ciencias de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz y doctora en Educación en Ciencias y Salud en colaboración entre el Núcleo de Tecnología Educacional para la Salud NUTES y la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja como profesora asociada en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el Instituto de Biología, en el Departamento de Ecología, dentro del Laboratorio de Limnología, ¿sí? Desde ese espacio es que ella nos comparte su trabajo, donde sus intereses de investigación están relacionados con los procesos de formación de profesores, docencia en ecología, gestión y educación ambiental, desarrollos de proyectos de investigación orientados al análisis crítico del discurso en contextos educativos que profundizan las cuestiones ambientales a partir de perspectivas de justicia social, ¿sí? Pues bien, la estructura de este café va a ser la siguiente: una breve presentación que ya la hemos realizado. A continuación, Laisa, en unos 30-35 minutos aproximadamente, nos va a hablar de temas centrales de lo que significa investigar en educación ambiental, para a continuación dar unos 20 minutitos de intervención, de discusión, de compartir con Laisa, de todos los invitados que están siguiéndonos vía Zoom, como también vía Facebook Live, donde Paula va a estar ahí recogiendo todas las preguntas de todo nuestro público que nos sigue a través de el canal Facebook de la Sociedad Chilena de Educación Científica. Bien, sin más, dejamos entonces a Laisa. Laisa, te escuchamos, tienes aquí a tu público que queremos de alguna manera compartir contigo todas tus ideas sobre lo que significa investigar en educación ambiental.
el micrófono, ¿no? Vale, ya, activado el micrófono. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar con ustedes en esta tarde-noche y compartir muchas discusiones que me motivan, me hacen creer en la potencia de la educación ambiental en cuanto campo de investigación y de intervención. Así que les preparé algunos puntos claves para promover una discusión en este momento, ¿cierto? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Y escuchan bien también? ¿Sí? Bueno, entonces esta presentación vamos a tratar de hacer algunos enlaces entre la educación ambiental y la educación en ciencias a partir de una presentación inicial, algunos puntos de cómo y qué investigar en educación ambiental y tratar de problematizar algunos avances, brechas y proyecciones de la investigación en educación ambiental, así como que sintetizar apuntando algunas ideas clave para las investigaciones y sobre todo les voy a compartir algo de nuestra trayectoria en cuanto a grupo de investigación en educación ambiental y enseñanza de las ciencias en Río de Janeiro en la universidad. Entonces, imaginamos, ¿no? Y entendemos la noción de investigación educativa como una práctica social que es coordinada, sistematizada, a la que se remite el quehacer teórico e empírico, ¿no? Mostrando un esfuerzo intelectual de comprender la realidad y los fenómenos socioambientales, los fenómenos de la vida. Bueno, es realizada por grupos heterogéneos, por personas e instituciones en distintos países, ¿no? y con distintas tradiciones de investigaciones. Sin embargo, los desafíos del mundo contemporáneo pueden ser a nivel global, ¿no? Hay algunos desafíos que nos tocan a nosotros en cuanto planeta, y algunos desafíos nos corresponden a regiones, a ámbitos más locales, y esta relación entre el local y el global es muy importante para la investigación en educación ambiental, ¿no? Entonces, el propósito de la investigación es conocer, interpretar y entender la educación a partir de diferentes contextos, en diferentes realidades y procesos que la configuran. Y el rol de la educación científica frente a los desafíos contemporáneos, ¿no? Es la responsabilidad de acceder a miradas amplias y críticas sobre la relación entre ciencia y sociedad y el rol de la educación científica y de la investigación para cambios sociales, ¿no? Entonces, trabajamos una noción de crisis, ¿no? Que una crisis que, bueno, no es ahora el momento, solamente ahora en la pandemia uno se da cuenta de la crisis, pero esta noción de crisis ya en el campo de la educación ambiental viene siendo ya trabajada y discutida hace, ¿no? En medios del siglo, finales del siglo pasado, ya hemos trabajado mucho la noción de crisis, sea crisis ambiental, socioambiental, de civilización, o mismo una crisis del conocimiento, del saber, ¿no? Y los retos para enfrentar esta crisis, ¿no? La idea de la complejidad de los saberes es que para enfrentar a esta noción de crisis que se nos pone frente a desafíos como el del presente de la pandemia, ¿no? Es que el saber es algo complejo, es una mirada, una posibilidad de una mirada compleja que no solamente una área va a responder con soluciones, con propuestas de enfrentar la realidad. Y los saberes ambientales entonces tienen una característica que son
transversales, que son plurales, hasta porque no solamente son comprendidos desde el punto de vista de las ciencias, sino que también juegan un rol importante los conocimientos ancestrales, saberes indígenas, que son importantes para aportar diferentes miradas, diferentes propuestas para entender la realidad. Y dentro de la educación ambiental, muchas veces aportamos y tratamos de investigar buscando alternativas pedagógicas que puedan enfrentar, comprender, dar respuestas a la idea de crisis, y hay muchos debates que están a nivel epistemológico y otros más que se vuelven a la parte material, es decir, cómo que estos debates a nivel epistemológico de enfrentar la crisis, de entender el saber como algo complejo, puede ser tratado didácticamente, pedagógicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de ciencias y educación ambiental. La educación en ciencias, entonces, hoy en día responde a demandas de educación para ciudadanía, una educación responsable, una educación que se compromete con la toma de decisiones para la transformación social. Y es desde este punto que está presente no solamente en la práctica docente, sino que también en muchos planteamientos curriculares, en orientaciones curriculares, en políticas públicas para la educación en ciencias, estas demandas de un vínculo entre la educación en ciencias y la ciudadanía, ¿no? Entonces, dentro de esta visión de que la educación en ciencias responde a estas demandas más amplias que el hecho de saber el contenido por sí solamente, es que hacemos vínculos y enlaces entre la educación ambiental y la educación en ciencias, ¿no? Entendemos también que la ciencia, la tecnología está inmersa en una sociedad que muchas veces es netamente desarrollista, excluyente, y que la ciencia y tecnología puede servir también para excluir, pero no es este nuestro propósito, ¿no? Nosotros queremos abrir la posibilidad, ¿no?, de hacer ciencias, de conocer ciencias para transformar, para, ¿no?, tener esta visión de una educación de hecho ciudadana. Y con enlaces con educación ambiental, pero no solamente con educación ambiental, encontramos posibilidades importantes para la educación en ciencias. Entonces, yo voy a plantear y presentar brevemente, ¿no?, abordajes dentro de la enseñanza de las ciencias que también están vinculadas con una formación para la ciudadanía, ¿no?, y el proceso de alfabetización científica, que es un objetivo importante de la educación en ciencias, y los distintos abordajes lo planteo, ¿no?, a partir de, claro, con matices, pero los abordajes CTS, CTSA, las cuestiones sociocientíficas, cuestiones socialmente agudas, los estudios de multiculturalidad, todo esto, ¿no?, genera un aporte a la educación en ciencias que conlleva a este objetivo de la alfabetización científica vinculada a una noción de ciudadanía, ¿no? Los estudiantes no necesariamente van a producir ciencias, no es que todos después de la escuela van a salir cientistas, investigadores, pero sí van a ser consumidores de la ciencia, pero sí van a necesitar de conocimientos para, ¿no?, tomar decisiones informadas sobre temas sociocientíficos en sus vidas, y pueden ser capaces de hacer cambios, ¿no? Y los retos ambientales y socioambientales cada día son más explícitos en nuestras sociedades. Entonces el saber ambiental tiene que estar muy relacionado a todas estas discusiones. Y ahí, claro, yo voy a traer el foco de la discusión para la educación ambiental, ¿no? Dentro hay como... Bueno, entonces la propuesta es que la literatura, el debate académico no se agota sobre el tema de cómo la educación ambiental se relaciona con la educación en ciencias, y hay mucha literatura que aporta que hay una relación de inclusión, como la educación en biología, educación en química, dentro del campo de investigación de la educación en ciencias.
Por otra parte, hay nociones que van a tratar de reconocer especificidades de la educación ambiental que están fuera de una discusión de la educación en ciencias, de la enseñanza de las ciencias, asumiendo la educación ambiental como un campo complejo, ¿no? Aparte que tiene enlaces con la educación en ciencias y sus procesos educativos, ¿no? Hay muchos autores como Lucio Sauvé, Arjen Walls y, bueno, Anna Ghost, muchos autores que van a trabajar posibles enlaces y posibles contribuciones entre educación ambiental y educación científica que pueden complementarse y entrecruzarse de diferentes maneras. Les voy a presentar algunas de estas maneras, de algunos de estos enlaces, tratando de contextualizar qué queda, ¿no? ¿Qué serían temas comunes de investigación y que sí nos interesa es este enlace dentro de los currículos de educación ambiental, dentro de la formación docente en ciencias, los procesos escolares de educación ambiental, cuáles son las competencias ambientales, ¿no? Para ser trabajadas en los currículums escolares e incluso universitarios, y ahí entramos en procesos que discuten la ambientalización curricular, los diseños de secuencia de enseñanza y aprendizaje en ciencias, en biología, y que están tratando de establecer relaciones con la educación ambiental. Y ahí es una cuestión importante también porque dentro de la escuela la educación ambiental se plantea como un eje transversal, algo que sea transversal y que sea trabajado a través de proyectos escolares que idealmente, ¿no? Se involucran toda la comunidad escolar, no solamente el profesor de ciencias, de biología o de geografía, tratando de hacer un acercamiento a ese saber ambiental que es complejo, que viene de muchas áreas, que tiene muchas miradas diferentes, ¿no? La química ambiental es toda un área de la química también que tiene que ver con cuestiones y planteamientos sobre educación ambiental. Análisis de libro, textos de ciencias, entonces cómo los conocimientos, los contenidos ambientales aparecen en los libros textos, análisis y diseños de materiales didácticos con foco ambiental, y dentro de estos temas, trabajos que yo vengo desarrollando tiene mucho que ver con estos materiales didácticos con foco en educación ambiental. La formación docente en ciencias es algo que yo voy investigando ya hace algunos años, y procesos de ambientalización curricular con los diseños de secuencia de enseñanza y aprendizaje en ciencias. Y bueno, entonces, ¿qué queda fuera, ¿no? de este planteamiento dentro del enlace? Yo imagino que la educación ambiental de base comunitaria, los movimientos sociales, la educación ambiental en los procesos de obtención de las licencias ambientales, las políticas públicas ambientales que no tienen relación exactamente con la educación escolar o con el Ministerio de Educación. Entonces hay un campo ahí que dentro de la educación ambiental, pero queda fuera de este enlace, ¿no? Bueno, respecto a publicaciones del tema, ¿no? Estamos hablando de investigar en educación ambiental, entonces tenemos un público que dentro de este enlace es un público escolar muchas veces, ¿no? Aunque a veces la propuesta y las acciones de educación ambiental sean para trabajar con actividades en terreno, educación al aire libre, muchas veces estos espacios no formales están a servicio de una educación ambiental formal, sistematizada en la escuela, ¿no? Entonces, las investigaciones parten de este público, entonces tienen como que un compromiso, ¿no? de estar ahí con el proceso educativo, una realización del proceso educativo muchas veces, no solamente, ¿no? Pero muchas veces, pero como están dentro de un proceso de investigación, ¿no? La fase final es el artículo, dar a conocer a la comunidad académica las propuestas de investigación, los resultados, los cambios, metodologías, e incluso aportes a nuevas construcciones teóricas
¿no?, importantes dentro del campo, ¿no? Entonces, destaco algunas publicaciones: Journal of Environmental Education, Environmental Education Research, International Journal of Science Education, y son trabajos, son periódicos, revistas que aportan con trabajos de educación ambiental. Y si vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, en Cielo, respecto a artículos que están publicando a partir del enlace Science Education and Environmental Education, en los últimos 20 años, ¿no?, tiene ahí alguna tendencia de crecimiento, pero con fluctuaciones, ¿no? Entonces, si buscamos solamente, ¿no?, educación ambiental, solamente educación científica o enseñanza de las ciencias, ahí el número de artículos es, ¿no?, más potente, ¿no? Bueno, a título de ejemplo, esta búsqueda en Cielo, pero igual es un enlace que viene ahí, ¿no?, creciendo, tiene una tendencia de crecimiento. En cuanto a eventos de educación ambiental, podemos tratar de presentar el Symposium, ¿no?, da North American Association for Environmental Education, y el Encontro Pesquisa em Educação Ambiental en Brasil, que es el encuentro de Brasil que reúne todos los investigadores de educación ambiental a propósito de investigar, porque muchos encuentros también en educación ambiental son encuentros de prácticas, no de investigación. Destaco estos dos que sí que tienen un aspecto de investigación dentro del campo, ¿no? Destaco también eventos de educación o de enseñanza de las ciencias que tienen la educación ambiental como línea de investigación importante en el Congreso, o un grupo de discusión que está muy relacionado a subcomunidades, ¿no?, dentro de la gran comunidad de enseñanza de las ciencias, y la subcomunidad sería entonces la educación ambiental, la educación para la sostenibilidad, medio ambiente, salud en la educación científica. Entonces la relación también medio ambiente, salud aparece en algunos de estos eventos, junto con la educación ambiental, junto con medio ambiente. Y el tema del debate también de un abordaje entre la sostenibilidad, educación para la sostenibilidad, es un debate que se queda más profundo y surge, emerge más en Estados Unidos y en Europa. En Latinoamérica seguimos con la trayectoria de educación ambiental en cuanto propuesta pedagógica incluso, porque comprendemos el proceso de luchas socioambientales que tienen que ver mucho con la educación ambiental. Y sin embargo, esta discusión no es planteada de la misma manera que en Europa y Estados Unidos. Entonces, en algunos congresos en Europa podemos observar la emergencia de la discusión educación para la sostenibilidad. Bueno, ¿qué y cómo investigar en educación ambiental? Ahí llegamos a bueno, algunas cuestiones que voy aportando desde el grupo de investigación, desde trabajos que vamos tratando de concebir, ¿no? Y entonces yo llego a partir de estos trabajos y trayectorias dentro de la educación ambiental, y yo veo como objetivos importantes, y ahí ya apunto para cuestiones, ¿no?, grandes temáticas o ideas fuerzas, ¿no?, para trabajar la educación ambiental a nivel de orientaciones, a nivel de ministerio, ¿no? Es comprender estos objetivos de la educación ambiental, porque a través de los objetivos podemos diseñar las prácticas pedagógicas que puedan llegar a lograrlos, ¿no? Entonces, contribuir a la transformación social frente a los desafíos socioambientales es un objetivo importante de la educación ambiental, es decir, el ejercicio de pensar la práctica pedagógica con la implicación del sujeto, del yo, ¿no?, del yo en la relación con el otro, y el yo
en la relación con el otro y con el mundo. Entonces implica que esta transformación sea un proceso colectivo. Y esta es una diferencia de muchas lecturas que el campo se nos presenta, que netamente conlleva un cambio de comportamiento solamente individual. Entonces yo creo que el individual es parte, ¿no?, del cambio, pero no es el cambio, y el cambio viene con el proceso colectivo, ¿no? Entonces imagino que una idea fuerza, ¿no?, ya ahí adentrando en las cuestiones, ¿no?, es pensar la valorización de los procesos colectivos y colaborativos en las investigaciones incluso, ¿no?, en el diseño metodológico de investigaciones que conlleven ahí procesos colectivos de participativos. Claro que hago ahí algunos recortes para las investigaciones que tienen fuerte componente empírico, ¿no? No las investigaciones teóricas, que también están ahí presentes en el campo, ¿no? Bueno, promover la capacidad crítica y el diálogo con diferentes saberes, ya estaba hablando un poco en la presentación inicial, pero imagino que deba estar como un objetivo que pueda generar una idea clave y llevar a trabajar, por ejemplo, la escuela como un sujeto del territorio, ¿no? Entonces, si la escuela es un sujeto, este sujeto es activo, yo trabajo el entorno escolar, ¿no?, a partir del diálogo con diferentes saberes, acercando las familias, asociaciones de vecinos, también en los componentes, los procesos educativos escolares, porque esto amplía y hace una promoción de diálogo de saberes. Incluso escuelas que están en regiones, ¿no?, que tienen fuerte la cultura indígena ancestral, que se ponga a dialogar con estos saberes también. Bueno, comprender que la educación entre el ser humano y la naturaleza está mediada por lazos socioculturales, ¿no? Entonces, la cuestión sociocultural es un sesgo o una posibilidad, ¿no?, de mirada entre esta relación ser humano-naturaleza, que muchas veces está muy modulada por unos patrones de consumo, una visión de ciudadanía vinculada al hecho de consumir. Si yo consumo, si yo tengo plata para comprar, yo soy ciudadano. Entonces, muchas veces entender este vínculo también nos hace entender puntos claves para trabajar cuestiones de educación ambiental, o para comprender también vulnerabilidades, porque hay el otro, ¿no?, lado de la moneda de los que no van a consumir, no se sienten ciudadanos. Entonces, cómo potenciar una noción de ciudadanía bajo, sin demandar una necesidad de consumo, y trabajar las vulnerabilidades socioambientales, ¿no? Entonces, imagino que nuestra agencia, en cuanto a investigadores latinoamericanos comprometidos con la transformación social, debe ser dar voz a los actores que son partícipes en problemas que generalmente, históricamente, son olvidados. Entonces, cuando estamos hablando de ciencia, ¿de qué ciencia estamos hablando? ¿Cuáles son las perspectivas de situar la cuestión ambiental? Trabajamos las vulnerabilidades como vulnerabilidades o como algo a ser excluido o marginalizado, ¿no? Cómo organizamos nuestros currículos escolares, universitarios, las secuencias didácticas para enseñar, ¿no?, educación ambiental, y cuál sería el rol de la ciencia y tecnología en estas cuestiones ambientales, tratando de comprender, ¿no?, cómo ampliar posibilidades de presente, ampliar realidades que son aceptadas en la escuela, y trabajar un poco en la mirada ahí de la pedagogía de Paulo Freire, ¿no?, vinculando un pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología y sociedad para mirar los oprimidos y darles voz, no para que ellos se transformen en opresores, sino que para que transformen la sociedad, no para ocupar el lugar del opresor. Y muchas veces los procesos educativos que enseñan, ¿no?, a vencer, ¿no?, vencer en el mundo, sería ocupar el lugar del opresor. Entonces es un planteamiento importante que
nosotros podemos llevar a los diferentes espacios de formación y de investigación, ¿no? Dentro del contacto, ¿no? Del sujeto, dentro del aula, ¿no? Como esta escuela pública en Río de Janeiro, o fuera como actividades al aire libre, en terreno, como este proyecto en Amazonía, acá en el aire libre, acá en espacio interno de la escuela. Y tenemos un reto por la frente, ¿no? Delante de nosotros, que es en la ausencia tanto de espacio físico, tanto dentro como fuera de la escuela, ¿no? El aire libre. Estamos ahí debatiendo cómo llevar procesos educativos en educación ambiental que puedan en estos nuevos formatos interactuar, hacer con que la gente se sienta partícipe de una acción. Es un reto que vamos debatiendo, ¿no? Dentro de nuestros espacios académicos, universitarios, para ver lo que puede generar menores pérdidas de contenido, de vivencias, de afectividades frente a estos espacios que estábamos acostumbrados a circular y ahora se nos restringe. Como metodologías podemos destacar, ¿no? El trabajo de Medina Arboleda y Páramo en 2014, hicieron también un estudio bibliométrico hasta el 2013 mirando metodologías de educación ambiental en revistas que estaban publicadas en Cielo y en REDLAC, y trataron de recoger datos, ¿no? que presenten esta tabla, y muchas de las metodologías son del tipo descriptivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en metodologías que sean propositivas o explicativas, ¿no? Las investigaciones del campo, que diseñen nuevos principios y planteamientos para la educación ambiental frente a estos desafíos que están en el siglo XXI. Y con esto llego a avances, brechas, proyecciones de la investigación en educación ambiental, y trato de presentar un marco teórico que venimos trabajando, que es trabajar la educación ambiental con el foco en la construcción de la ciudadanía a partir de ejes con el conocimiento, y ahí cada área va a priorizar cuál es el aspecto del conocimiento que va a privilegiar en tal momento educativo, los valores a partir de la noción de la ética y de la estética, y una participación e inserción política aunque esté restrita al espacio pedagógico, al entorno escolar, o a posibilidades de entrenar la participación social y ciudadana en la sociedad, ¿no? Y frente a esto también encuentro un avance muy relacionado a la propuesta de Schulman, y que el trabajo de Giches y Bolt trata de, a partir de la propuesta del conocimiento pedagógico del contenido de Schulman, trata de avanzar en las relaciones con la educación ambiental, tornando central el conocimiento de justicia social. Entonces trabaja los discursos, la teoría, la historia y la agencia, y trabaja tanto el contenido, el conocimiento del contenido, cuanto el conocimiento pedagógico, y esto todo muy relacionado a la justicia social. Yo encuentro que sea un avance, un aporte teórico dentro de importante a ser, ¿no? Seguido, planteado, difundido dentro de la educación ambiental. Y en una publicación que hicimos el 2016, creo, tratamos de escribir, ¿no? Posibles enlaces y cómo trabajar en la escuela, en la enseñanza de las ciencias, propuestas y temáticas ambientales que tenían como centralidad, ¿no? La justicia ambiental. Entonces, aquí hice un listado de páginas web, y ahí ahora puede ser útiles, ¿no? En este momento de confinamiento,
de aislamiento, ¿no? Que pueden ser útiles para replantear propuestas pedagógicas de educación ambiental, puesto que son páginas de observatorios, mapas de conflictos ambientales que tienen la descripción de determinados conflictos ambientales locales o a nivel, ¿no?, de Latinoamérica, a nivel global, y pueden servir como una base de enseñar los aspectos que la propuesta del Boyle estaba trabajando de recuperar, que sería la teoría, los discursos, la agencia y todo esto a partir de cuestiones de la justicia social. Entonces, podría ser un camino alternativo para trabajar los días de hoy y claro, fuera de contexto de pandemia también un material importante que puede servir a este enlace y puede servir a procesos de investigación. De hecho, yo tengo una estudiante de doctorado que está trabajando las posibilidades, ¿no?, de entender conflictos ambientales en el Atlas Global de Justicia Ambiental, ¿no?, y cuál es el rol de la ciencia, por ejemplo, en la resolución de algunos conflictos ambientales que están descritos en el Atlas Global, y aportar con un conflicto específico de Río de Janeiro y trabajar cuál es el rol de la educación ambiental también en la resolución de conflictos o en el trabajo con comunidades que viven en el entorno de unidades de conservación, ¿no? Así tratando de concretar alguna experiencia de investigación, ¿no? Bueno, brechas que yo veo y tratamos de hacer un trabajo reciente para discutir un poco algunas brechas y cómo superarlas, ¿no? Imagino que el gap entre la teoría y la práctica hay que ser, ¿no?, superado, ¿no?, a pesar de que hay diferentes relaciones y planteamientos de la investigación, ¿no?, de la relación teoría-práctica en las investigaciones, pero hay un gap, un vacío que puede ser superado. Yo imagino también como una brecha contextual, ¿no?, que la investigación en tiempos de extinción de políticas públicas ambientales y educativas es algo que puede generar y reflexionar sobre la importancia de acciones de políticas públicas locales y capilares, ¿no? Porque a nivel macro, por ejemplo, en Brasil tuvimos una extinción de políticas públicas de la educación ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y ahora y el Ministerio de Educación también, y ahora la preocupación es qué va a quedar, ¿no?, hace algunos años para frente si no, las estructuras no fueron capilarizadas y no están en las instituciones, ¿qué queda, no? Entonces es importante comprender esto y comprender también cuáles son los lugares, los espacios alternativos de formación del profesor y del educador ambiental que están en los currículos, ¿no?, y que son contrahegemónicos, aportando visiones, ¿no?, en el sentido de Paulo Freire, dando voz, ¿no?, a los actores sociales, partícipes de las cuestiones socioambientales y situaciones de vulnerabilidad. Como brechas metodológicas, algunos trabajos, y el Cito Green, van a plantear la falta de congruencia entre metodologías participativas y métodos empleados en las investigaciones, ¿no? Entonces, en este trabajo específico, los investigadores estaban abogando por una agencia de niños, ¿no?, pero los que ocupaban un rol de recolectores de datos, de analizadores, de intérpretes, eran los adultos. Entonces, a veces planteamos proyectos que son lindos y que tiene ahí algunos supuestos de metodología participativa, pero la verdad en real es que hay problemas, ¿no?, metodológicos importantes. Y otras limitaciones metodológicas, por ejemplo, cuando estamos trabajando con valores y afectividades dentro de la educación ambiental, es que muchas experiencias van a comprender, van a acontecer y van a ser
realizadas por el individuo a un nivel previo al lenguaje y son sensibles, ¿no? con el mundo, y muchas veces como nuestros instrumentos no están preparados para captar estas sensaciones, a veces ahí hay como que unas brechas que no captamos. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el efecto que una actividad en terreno, outdoor, genera a alguien en términos de afectividad? ¿Qué vínculos son generados a partir de estas actividades? Entonces es complicado saber, comprender, porque muchas veces utilizamos el lenguaje para expresar lo que sentimos, lo que creemos, ¿no? Utilizamos gestos visuales para expresar emociones, de espanto, de afectividad, pero de hecho cuando hablamos, cuando escribimos y cuando en el proceso de recorrido de datos, ahí ya se nos va algo, ¿no? Entonces hay una limitación metodológica también. Respecto al marco teórico, el diálogo entre perspectivas coloniales y decoloniales, el diálogo con comunidades internacionales de investigación, significa estar abierto a este debate, por ejemplo, educación ambiental, educación para el desarrollo sustentable, sostenible, y es todo un debate que puede generar y aportar al marco teórico que orienta futuras investigaciones. Y veo como importante y emergente esta posibilidad de pensar metodologías que son propias de Latinoamérica, porque van a tratar específicamente de algunos problemas de Latinoamérica, ¿no? Ya proyecciones, ¿cómo voy de tiempo? Ya me paso, ¿no? Proyecciones de educación ambiental, de la investigación en educación ambiental. Estamos ya terminando, ¿no? Y trato de comprender la educación ambiental como una red, ¿no? Una red que está conectada con varias prácticas, que está conectada con varias personas, el rol del colectivo, ¿no? Una red que vincula el ser humano, el sujeto, al medio, al entorno, y le hace sentir como parte, ¿no? de este entorno. Algunas cuestiones del grupo de investigación que vamos trabajando, no voy a tratar de explicitar todas, pero serían posibilidades de emancipación a través de la educación ambiental en la formación docente. El sentido de pertenencia al medio es algo que estamos trabajando. El vínculo con saberes que son plurales y cuáles son las emergencias de otros conocimientos que salgan de estos saberes, de este diálogo con saberes que son plurales. Y imaginamos que todas estas preguntas de investigación, todo este trabajo pueda generar alternativas que permitan imaginar múltiples futuros que sean posibles, que sean alternativos al sistema que tenemos hoy en día, que muchas veces prioriza el mercado y no prioriza las vidas humanas y no humanas, y entonces tendríamos que pensar en futuros alternativos, ¿no? Yo vengo trabajando con este libro en los estudios, que es el Bem Viver en portugués, o el Buen Vivir, que tiene ahí una filosofía andina importante. En Chile, por ejemplo, tenemos la filosofía de los mapuche, que conecta con esta discusión de futuros alternativos posibles. Entonces vamos ahí al pasado, ¿no? Rescatar cosas para tratar de comprender mejor posibilidades alternativas, ¿no? Y con esto salir de lo que Buenaventura va a llamar de sociología de ausencias para una sociología de emergencias, ¿no? Tratando de trascender los saberes, las temporalidades, las productividades, ¿no? Que en el medio académico estamos ahí todos, ¿no? Muy agotados con esta productividad. Hay que ser productivo todo el tiempo, ¿no? Entonces el Buenaventura va a trabajar ¿no? este concepto y criticarlo, ¿no?
tratando de entender el reconocimiento de la práctica científica con objetividad, pero no con neutralidad. Entonces, con posicionamiento, ¿no? De qué visión de mundo, de sociedad queremos para estos futuros alternativos posibles. Y un ejercicio que hice en una publicación reciente fue con la formación de una propuesta de agenda de investigación en educación ambiental en la formación de profesores y educadores ambientales, que tiene que ver con varios de los temas que estamos trabajando en el día de hoy, y incluyendo la propuesta de diseños de metodologías efectivas para la construcción de prácticas de investigaciones ambientales que puedan, ¿no?, tener un potencial de transferirse a otros contextos, no exactamente de generalizar, pero sí de transferir, de propor, ¿no?, avances, de entender esta relación entre los contextos que son distintos, pero muchos desafíos que son comunes, ¿no? Entonces hicimos este mapa mental muy general, tratando de recuperar algunos puntos clave, ideas clave para las investigaciones, para orientar las investigaciones en educación ambiental. Entonces el gap entre la teoría y la práctica, ¿no?, es también importante reto a superar, la ambientalización curricular, ¿no? Entonces, a modo de concretar cosas que venimos trabajando hoy, yo organicé algunas ideas clave para investigaciones que les presento, que serían desarrollar investigaciones colaborativas e intersectoriales, ¿no?, que el investigador no se quede solo, ¿no?, que esté ahí conectado con las otras prácticas sociales, la idea de red, generar investigaciones que contribuyan a los procesos de ambientalización curricular, acercar la investigación científica a los problemas socioambientales de la realidad, hacer investigaciones que consideren las relaciones entre investigador e investigado como sujeto-sujeto, no solamente sujeto-objeto, ¿no? Y contribuir al debate epistemológico, ahí específicamente, ¿no?, sobre la sostenibilidad, la justicia social, el rol de la educación ambiental y de la educación en ciencias, diseñando nuevas metodologías que permitan dar voz a los estudiantes y a las realidades que muchas veces están marginalizadas, que están excluidas, ¿no? Puntos claves centrales de que yo imagino que sea el rol de la educación ambiental en la actual sociedad es trabajar la sociedad de consumo y aspectos de las vulnerabilidades socioambientales. Entonces, eso serían grandes temáticas importantes para un curso de educación ambiental y trabajar este sentimiento de pertenencia, ¿no? De pertenencia a Latinoamérica, los problemas de Latinoamérica, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Entonces creo que con esto yo voy caminando para el cierre. Algunos puntos ya he trabajado ahí, iniciando cuestiones del debate. Quiero agradecer, ¿no?, a mi universidad, que este año completa 100 años, este mes, ¿no?, hace 100 años, el programa de formación de profesores, el PIBID, que estamos trabajando en la Escuela Chile, que nos permite acercarnos más a la escuela, los organismos de financiación de proyectos, CAPE, CNPq, que ahora están en el momento con poca financiación, pero igual imagino que son demandas importantes que cada uno tiene, ¿no?, cada investigador tiene con tu país, y deseamos que, ¿no?, la investigación tenga más aportes, más financiaciones. Y agradezco también NUTES, NUPEN, que son parte de la universidad, institutos de la universidad con los cuales yo estoy trabajando, fueron parte de toda mi trayectoria de formación, y yo sigo colaborando con estos institutos y desde mi Instituto de Biología, ¿no? Y gracias por este momento, por ¿no?, la posibilidad del debate. Estamos acompañando los retos sociales también de Chile, las propuestas de cambio que dan también
más poder a la sociedad como un todo para construir, para transformar, asumiendo, ¿no?, desafíos que tiene como país, ¿no?, de una herencia de dictadura que privilegió a algunos en detrimento de muchos otros. Entonces, el momento de cambio importante y potente, y agradezco y vamos al debate, ¿no? Interrumpo, aquí están las referencias, interrumpo pantalla. Bien, agradecemos las palabras de la Isa. Tenemos varias preguntas, ¿sí?, que nos hicieron llegar los socios ante ver la temática de la Isa, que tienen algunos intereses específicos y particulares sobre lo que la Isa nos comparte. Y allí, por ejemplo, a Claudia Hinojosa pregunta: ¿cuáles crees que deberían ser las grandes temáticas que debería incluir un curso de actualización de educación ambiental para profesores? Ya, hacemos en bloque, no, cada una, ¿no? Sí, cada una, sí, como Ya, para ir dándote vale. tiempo para ir trabajando esa idea. Eh, bueno, algunos puntos yo creo que ya, ¿no?, he tratado de presentar, pero yo veo como muy importante los retos de la discusión entre la educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible, porque creo que marca un posicionamiento y visión del área dentro de lo que implica, ¿no?, el término de la educación, de educación ambiental o educación para la sostenibilidad, ¿no?, porque está muy marcada muchas veces en discursos globales y hegemónicos, pero que de hecho no se proponen a cambios profundos en la sociedad. Y cuando estamos nos refiriendo a procesos de educación ambiental desde utilizando este término, nos comprometemos más con cambios, con transformaciones sociales. Entonces yo creo que esta es una temática muy importante para un curso de actualización en educación ambiental para docentes, porque incluso muchas veces el docente va a trabajar estos términos, pero dice una cosa, pero quiere decir otra, está hablando de transformación, pero usa tal término, y entonces, claro, se entiende, pero es importante, ¿no?, en los procesos de argumentación, de escrita, de visibilidad, de potencia, incluso de cambio, que estos sean temas trabajados con cierta profundidad, ¿no? Y entonces ahí sí aclarar el rol de la educación ambiental dentro de Latinoamérica, ¿no? Hay investigaciones en México, el profesor Edgar González Galdiano aporta una discusión maravillosa sobre este tema, entonces hay muchas publicaciones en el área, ¿no?, que tratan de discutir el tema, ¿no? Y yo, desde mi origen, ¿no?, bueno, trayectoria con los estudios críticos del discurso, yo imagino que sí es importante trabajar, ¿no?, en los procesos de hegemonía contra hegemonía, entonces vinculados a esta discusión, ¿qué significa, ¿no?, una educación ambiental contrahegemónica que cuestione la base del modelo? Porque si vamos a hablar de consumo, estamos hablando de un modelo que todo el tiempo nos está machacando para que consumamos cada vez más, ¿no? Entonces, no, yo pienso que no es más solamente suficiente la campaña de reciclaje de basuras, ¿no? Porque yo voy a seguir consumiendo, ¿no? Voy a seguir utilizando los recursos y tal. Entonces hay toda una discusión que veo como importante para temáticas en el curso de actualización. Incluso en esta publicación que hice este año con este mapa mental de proyecciones para investigación, nosotros hemos visto las publicaciones que marcan las grandes conferencias de educación ambiental y los grandes caminos de educación ambiental, la historia de educación ambiental, hasta, por ejemplo, 1992, que fue la cumbre de Río de Janeiro. Como si después
nada hubiera pasado o poco hubiera pasado. Entonces la gente cita mucho la conferencia de Tbilisi, que está la 1970, y que después, entonces hace un camino que generalmente suele quedarse de la década de 70 a los años 90, pero igual ya tenemos ahí 20 años después de los 2000, y es importante que esto también sea actualizado en los procesos de formación, sea actualizado porque nuevas demandas fueron surgiendo. Entonces, cuando les presenté el libro del buen vivir, el buen vivir es algo que está emergiendo, el decrecimiento, la discusión en Europa ahora es el decrecimiento, y tenemos en otras partes del mundo posibilidades de alternativas sistémicas que la educación ambiental puede y debe, ¿no?, incorporar en sus discusiones. Entonces, en cuanto a grandes temáticas, yo veo que son las emergencias del siglo XXI como muy importantes para actualizar los cursos de formación de profesores. ¿Listo? Súper. Otra pregunta de César Piñones. Dice, ¿qué ideas, fuerzas debería promover las agendas de educación ambiental de los ministerios de educación en Latinoamérica? La agenda, Ujú. bueno, a ver, No sé si se entiende la pregunta, ¿sí? como algo que yo pueda hacer como un planteamiento, ¿no? ¿O Es cuáles tú una crees agenda que, de... cuáles podrían ser las principales ideas que debería promover una agenda de educación ambiental por un ministerio de educación, por Vale, que ejemplo? no es exactamente una investigación, ¿no? Sería Ujú. una de la práctica, ¿no? Algo de práctica. Bueno, yo imagino que trabajar el pertenecimiento, por ejemplo, sería una idea fuerza, ¿no? Trabajar el pertenecimiento del sujeto con el medio, ¿no? Entonces imagino que sería algo importante, ¿no? Yo valoro lo que conozco, lo que me siento parte, yo me hago partícipe del cambio, entonces valorar el pertenecer a determinada comunidad, ¿no? A determinado entorno, a determinado bioma. Por ejemplo, tenemos un proyecto en la región de Amazonía, que es una región que sufre mucho proceso de explotación de minerio, y está en una zona de protección ambiental. Y el relato, cuando llevamos a profesores, educadores ambientales, y es que los niños cuando van a esta zona llegan a Amazonía, pero ellos viven cada día en el bioma de Amazonía, pero no se sienten en Amazonía, solamente se sienten cuando van al sendero a ser recogidos, ¿no? Entonces que ahí están metidos, ¿no?, en la selva, pero igual están en un espacio, aunque sea urbano, pero están en Amazonía. Entonces, ¿cuál es este sentimiento de pertenecer, ¿no?, a determinado entorno? Esto es muy importante, como una idea fuerzas retrabajada, ¿no? Valorar estar en el aire libre, aunque ahora es más complicado para esto, pero dentro de esta discusión del pertenecer, estar en el entorno al aire libre es una idea fuerza que también puede ser trabajada, ¿no?, con una agenda de educación ambiental. Ahora, yo creo que hay una diferencia, por ejemplo, de estar en el aire libre y quedarse solo ahí en el proceso de decir, bueno, es un abordaje un poco más, ¿no?, ingenua, ¿no?, abrazar el árbol, ¿no?, porque eso las escuelas ya hacen, ¿no?, hacen senderos, los niños abrazan el árbol, pero después de abrazar el árbol, ¿qué viene?, ¿no? Entonces, hay algo más que la educación ambiental tiene que trabajar para que no se quede solamente en el abrazo del árbol. Es importante, en una parte, una sensibilización inicial, pero también los procesos de movilización, de reconocimiento de las injusticias ambientales, socioambientales, los procesos de desplazamiento también que pasan, porque por ejemplo en esta zona que planteé, muchos niños no nacieron allí, fueron, ¿no?, o sus padres no nacieron, fueron para trabajar,
Entonces hay un desplazamiento y con eso se pierde este sentimiento de pertenecer. Entonces, si el abrazo el árbol viene también con una discusión más política de la cuestión, de qué significa, de qué podemos hacer frente a vulnerabilidades, yo creo que el abordaje está un poco más holística, ¿no? Entonces trabajamos ahí sí la movilización política, los valores, la ética, la estética, los conocimientos, y ahí la cosa fica un poco más, ¿no? Más completa, ¿no? A ver, ¿qué más? Imagino que... Ah, bueno, y esto de la escuela como sujeto del territorio, yo creo que es una idea fuerza también importante porque la escuela no solamente es algo pasivo, ¿no? Del entorno, no solamente recibe lo que viene externo, sino que también puede aportar a su entorno escolar, ¿no? Y tenemos muchas realidades, mucho precarias, hay muchas escuelas, ¿no? A veces tenemos un río que está ahí ya canalizado con concreto, que los niños no saben que es un río, o entonces que está con tanta basura, y bueno, entonces debatir también el acceso al agua, ¿no? La democratización del agua. En Chile tenemos la discusión de que el agua no es pública, entonces es como que son retos que hay que dejar muy visibles, ¿no? Visibles, ¿eh? Para que la gente pueda discutir, pueda cuestionar inclusive, porque si no, solamente se queda en la ducha de 5 minutos y la discusión del agua no es solamente la ducha, es también esto del uso público y privado del agua, porque el uso que el agua llega a unos, pero no llega a otros, y por qué. Y a veces yo estoy justo en un sitio donde se va a desplazar, ¿no? Por una empresa que va a utilizar el agua y tal. Entonces hay toda una discusión en torno al agua que transborda, ¿no? Este uso doméstico, ¿no? Y una economía. Imagino que apunté, ¿no? Algunas ideas claves. Sí. César, quien hace la pregunta, dice: gracias por la respuesta, interesante los Ay, lineamientos. El ministerio sí. abandonó un proceso que tenía en los 90 con estas materias, al parecer delegó todo luego en la CONAMA, que es otra institución, y luego el Ministerio de Medio Ambiente, al menos para el caso de Chile. Dice: pareciera ser que nuestro Ministerio de Educación se refugia en una objetividad racional técnica supuestamente neutral. La eh, lucha de la ministra justamente. ¿Sí? Hay comentarios que hace Sí. César. ¿Sí? Tenemos otra pregunta de María Paz Beltrán, que ella dice: ¿cómo enfrentar la enseñanza ambiental centrada en el estudiante en contextos de pandemia? A propósito del momento en el cual nos encontramos. ¿Sí? Mm. Dice ella: lo pregunto porque la educación remota se extiende cada vez más y las posibilidades de hacer prácticas indagatorias se vuelven poco posibles. Ujú. Sí, es un reto. Estamos en este momento discutiendo, por ejemplo, en la universidad, las actividades en terreno, ¿no? En la biología, ¿no? Si se sustituye, si no. Y hay algo que creemos que sea insustituible, ¿no? Estar en el ambiente afuera, yo no sé si se puede sustituir, porque es importante para este proceso de afectividad con el ambiente, es importante para el sentido de pertenencia, pero a la vez yo veo también que el entorno virtual, ¿no? Estos 6 meses que ya llevamos ahí de aislamiento, permiten mirar los medios de comunicación, ¿no? Las tecnologías digitales de la comunicación con una manera que sí, que hay algún proceso de afectividad, de emociones, ¿no? Ya presencié, ¿no? Momentos de mucha afectividad por estos medios. Entonces, yo imagino que el estudiante puede de algún modo trabajar estos puntos claves y trabajar de forma activa, pero hay algo que de hecho yo estoy de acuerdo, no hay prácticas que nosotros no vamos a sustituir, entonces es un desafío, ¿no? La verdad, para nosotros. Nosotros con el proyecto de extensión de la universidad pasamos
a hacer algunos videos que están en el canal Liminología UFRJ, canal de YouTube, y algunos de videos plantean, por ejemplo, una relación de oposición, ¿no? Entonces, presentamos un video muy corto, 2 minutos, 1 minuto, de momentos que estábamos al aire libre, haciendo los recorridos, haciendo lo que siempre hacíamos, y ahora en video y planteamos la pregunta: ¿qué ves de tu ventana? Desde tu ventana, ¿qué puedes mirar? ¿Qué sientes? ¿Cuál es la sensación de mirar este video y no poder acceder a este lugar afuera? Entonces sería también un modo de trabajar estas sensaciones, incluso sentimientos que son conflictuosos, ¿no? Pero desde un momento de alejamiento, de restricción, ¿no? De estar fuera, de estar en contacto afuera. Claro que tenemos muchas realidades diferentes, entonces hay gente que está alejada, pero sí que mantienen un contacto con un entorno natural, ¿no? Fuerte, potente, que no es la realidad de los grandes centros, ¿no? Muchas veces están en pisos pequeños, confinados y tal, pero, y entonces sí que es un desafío, pero hay otros que sí, que pueden tener algo, disfrutar algo de la naturaleza y del ambiente, ¿no? Pero yo veo que sería algún aspecto de tratar de hacer algunos momentos de reflexión y comparación hasta para valorizar el hecho de estar afuera, ¿no? Entonces, el contexto de restricción puede generar esta posibilidad, ¿cierto? Pero igual yo creo que es un desafío, ¿no? Muy, Sí, muy potente. no, evidente. Tenemos algunas preguntas que tienen también relación con... Voy a unir dos preguntas que están como situadas en la misma, digamos, línea, que tienen que ver con la pregunta que hace María José Vargas Álvarez y Magali Vera, que tiene que ver con precisamente con las actividades, ¿sí? Es decir, ¿cómo crees que se ha enfrentado la elaboración de secuencias didácticas o material didáctico basado en educación ambiental para ser aplicado ya sea de forma remota o de forma presencial, eh, que se puede encontrar en alguna escuela o que puede diseñar algún profesor? Tal vez allí podrías a lo mejor eh, contar un poquitito tu experiencia con respecto al diseño de recursos para educación ambiental y en qué elementos, cuáles son como los elementos clave en los cuales un profesor tendría que tener en consideración a la hora de diseñar esos materiales. Yo tengo trabajado incluso talleres, ¿no? Que tienen que ver con algunas inspiraciones de la ecopedagogía. Entonces, generalmente, ¿no? Tratamos de comprender, ¿no? Un diagnóstico de la situación que piensan los niños, ¿no? No son exactamente concepciones alternativas, pero sí posiciones y visiones que ellos traen del mundo, pero no exactamente tienen una visión cierto o errado, ¿no? Pero se sirve como un diagnóstico inicial. Luego tratamos de trabajar puntos de la acción de formación, ¿no? Entonces, materiales que puedan trabajar algún concepto, ¿no? Un contenido conceptual, el material que va a trabajar, ¿no? Esto, la afectividad, trabajar la estética, ¿no? La estética entendida como la posibilidad de significar la experiencia, alguna experiencia que el estudiante puede tener, ¿no? Y el diálogo que es generativo, el diálogo que va más allá de la acción educativa en sí, ¿no? Es ¿qué más, ¿no? ¿Dónde puedo ir, ¿no? ¿Qué puedo hacer para generar un cambio o multiplicar la idea, ¿no? O llevar adelante, no quedarse solamente en la práctica pedagógica, el momento per sí, ¿no? Una oficina que hicimos sobre el buen vivir en la Universidad Federal de Sergipe hace un par de años, justamente trabajaba, ¿no? Los conceptos del buen vivir y trabajaba, ¿no? El planteamiento del buen vivir en la vida cotidiana, ¿no? De cada uno.
Entonces trabajamos a través de este diálogo inicial, este diagnóstico inicial, por ejemplo. Entonces los estudiantes imaginaban que, ¿no?, que era el medio ambiente, su relación con el medio ambiente y que era el buen vivir para cada uno, ¿no? Cada uno dibujaba el buen vivir y presentábamos ahí en una cinta y pregábamos todos en una cinta y todos compartían sus ideas del buen vivir. Y luego trabajamos, por ejemplo, la parte teatral, ¿no? Entonces sería, ¿qué es ser humano, no? Ser humano, y ellos tendrían que escribir, hacer un teatro muy corto sobre qué es ser humano. Entonces hicieron como que danzas, ¿no? Unos trabajos corporales para explicar esta cuestión. La tecnología ahí ya estaba muy metida, ¿no? De la gente en el celular todo el tiempo y tal, muy desvinculada, ¿no?, del colectivo, una sociedad de exclusión, de marginalización del otro, del ser. Entonces, estas cosas fueron surgiendo como que es ser humano, ¿no? El peor y el mejor del ser humano. Y a partir de ahí discutimos, ¿no?, retos para el buen vivir en la vida de cada uno y una relación entre la agencia de las personas y las estructuras que muchas veces también restringen la agencia, porque a veces tenemos el profesor que tiene un montón de ideas y posibilidades de cambio, pero tiene un currículum que viene y no permite, viene un sistema de evaluación que viene y no permite. Entonces también en la discusión del buen vivir, en la vida de cada uno, es hacer unas relaciones con las posibilidades efectivas, ¿no?, de que estas prácticas sean, ¿no?, desarrolladas y que podamos ver cuáles son los nodos que tendríamos que, ¿no?, deshacer para ahí sí lograr hacer los cambios de hecho. Entonces esto todo discutimos. Lo que quiero decir con esta relación entre la agencia y la estructura es que nosotros también podemos cambiar las estructuras, pero también no podemos ir en el discurso del cada uno hace su parte, que es suficiente, o un discurso ingenuo que ya, ¿no?, esto sirve, ¿no?, cualquier aporte sirve. Bueno, ¿qué queremos, no? ¿Dónde queremos llegar? Entonces, si esa es la pregunta, tenemos que tener planteamientos colectivos, ¿no? Entonces hicimos una discusión así y todo esto se queda como material disponible que cada profesor puede después trabajar, ¿no? Y luego la parte del diálogo generativo. Entonces uno llegaba, tenía un mensaje, un grupo, y el mensaje se iba a transmitiendo para el otro, tocaba y transmitía el mensaje. Entonces, en cuanto grupo, planteamos, ¿no?, este paso a paso, ¿no?, metodológico de acción formativa, pero que tenía una teoría por detrás, ¿no?, una organización de cómo llevar y realizar proyectos de educación ambiental. Entonces los materiales van mucho respondiendo a objetivos y a planteamientos teóricos del campo. Por eso la pregunta uno es importante de tener temáticas que lleven a una problematización de esta relación ser humano-naturaleza más allá de una relación individual, ¿no? Entonces, como ejemplo. Y bueno, y nosotros tenemos en el Observatorio de Didáctica de las Ciencias, ¿cómo se llama, Cristian? Se me olvidó. El Observatorio de Investigación y Didáctica de las Ciencias de Natalia, que es uno, nosotros tenemos ahí algunos materiales que están disponibles también, que algunos más relacionados a la incidencia de la ecología, pero con aportes también de la discusión de la eutrofización, polución del agua, que son importantes para pensar, por ejemplo, el ciclo de producción de los productos. Entonces yo voy a comprar una agua en una botella de botella de PET, y entonces cuál es el curso de la producción y cuánto del agua está metido no solamente en el agua que compro yo, pero en el agua de la botella, ¿no? Entonces es importante pensar que este consumo del agua, por ejemplo, va más allá
do que, ¿no?, el agua que yo veo. Hay agua en el móvil, entonces cuando hablamos para los estudiantes que hay agua en el móvil y que vamos a calcular una huella hídrica, entonces, opa, hay agua en el móvil, ¿cómo así? Entonces la gente no piensa en el ciclo de producción de los bienes que estamos consumiendo. Entonces es importante considerar también que nuestros materiales pedagógicos puedan llevar a estos planteamientos, por ejemplo, en la discusión del agua. ¿Qué más? Y Cristian, no te escucho. Ahora sí que estaba muteado, disculpa. Si tenemos en función ya del tiempo, una última pregunta que queremos recoger acá de los quienes están compartiendo el Zoom. Dice, ¿cómo enfrentas el desafío de hacer educación ambiental en tu país ahora que el discurso de una política económica extractivista de parte de las autoridades es tan intenso? Sí, es complicado, ¿no? Estamos viviendo un momento político fatal en Brasil. Entonces, ayer estaba también comentando en un conversatorio justamente la posición del ministro de Medio Ambiente, que es en contra del medio ambiente. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo puede alguien que tiene la pasta del medio ambiente estar trabajando en contra del medio ambiente, ¿no? Ayer fue el día del biólogo, entonces estábamos ahí muy movidos, muy motivados por esta discusión. Y entonces es todo un desafío, porque una de las primeras de los primeros cambios en el Ministerio de Medio Ambiente fue reducir la educación ambiental a nivel del ministerio a una secretaría de ecoturismo, ¿no? De ecoturismo. Entonces, no estoy desprestigiando el ecoturismo, que es importante, pero la educación ambiental no está reducida, no está restricta al ecoturismo, ¿no? Es más amplia y impacta a otros sectores, y entonces no puede, incluso la propia Política Nacional de Educación Ambiental tiene un organismo que es el órgano gestor de la educación ambiental, que tiene parte del Ministerio de Medio Ambiente, parte del Ministerio de Educación, y todo eso se quedó al aire. Entonces hicimos manifiestos, hicimos propuestas, pero la idea es, ¿no?, dejar el medio ambiente los ¿no?, al agronegocio, ¿no?, vender, dejar los grilleros, destruir en la Amazonía, dejar. Entonces hay claramente un proyecto de destrucción de medio ambiente que de hecho deja muy débil la educación ambiental, no solamente a nivel del ministerio, pero también a nivel de las estructuras que vienen, porque si no hay una capilaridad, ¿no?, nosotros con el largo del tiempo, con el paso del tiempo, vamos a perder, porque no hay también el interés, ¿no? Y ahí no hay recursos, no hay personas, no hay fiscalización. Entonces, de hecho, estamos en un momento muy desfavorable para la educación ambiental, no solamente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero también el Ministerio de Educación, que hizo una reforma que tiene una orientación más mercadológica y una visión más de privatización de los espacios públicos y de la educación como proceso. Y entonces también enfraquece la educación ambiental, porque, bueno, la educación ambiental tiene su potencia de cambio, ¿no? Entonces, va en contra de estos intereses, ¿no?, neoliberales que ya estaban muchas veces en curso, pero ahí desde el 2019 ya ficaron mucho explícitos, y nuestro rol dentro de la universidad también, nuestro trabajo mucho más desafiador, ¿no?, con mucho más retos. Bien, muchísimas gracias, Laisa, por responder a todas las preguntas que nos han llegado a través de los distintos medios que tenemos, la plataforma Zoom, Facebook Live. Agradecemos también a todos los que nos han seguido a través de la plataforma de Facebook Live. ¿Sí? Llegamos a aproximadamente tener casi 34 personas mirando el Facebook Live, y acá la plataforma Zoom alrededor de 20 personas, lo cual un promedio de 50 personas
aproximadamente para este primer café sobre investigación, en este marco de este ciclo de investigación que vamos a estar desarrollando y promoviendo el primer viernes de cada mes, ¿sí? Así que le doy paso a Carlos o a Lorena, quien quieran, como miembros de la sociedad, dar algunas palabras finales de nuestro café, considerando también la hora de acá y la hora de diferencia que más aún tiene la ISA con Brasil. Entonces también he querido acotar en función del tiempo de nuestra expositora, que tiene ahí un tema de horario de diferencia, con los temas, bueno, viernes, familia y todo lo que ello implica. Gracias. Claro. Gracias, Cristian. Bueno, en primer lugar, agradecer a la ISA por todo el trabajo que hizo hoy, desde mostrarnos una perspectiva amplia de lo que se está investigando en educación ambiental, de las ideas fuerza que nos estuvo también esbozando y cómo durante las preguntas generó acciones concretas de las cuales cada uno y cada una puede empezar a trabajar y tener un posicionamiento respecto de lo que está ocurriendo hoy y de cómo podemos trabajar desde la educación ambiental en las condiciones que estamos y a futuro. Además, quiero agradecer al equipo que está detrás de toda esta organización, encabezado en este caso por Cristian, quien asume el liderazgo desde la dirección científica de la sociedad y todo el ciclo que ha planificado para todos y todas. Esperamos que todas las temáticas nos sean muy beneficiosas y nos permitan tener otros horizontes respecto de las distintas iniciativas de investigación a propósito de cada una de las áreas. Sabemos que los próximos encuentros van a tener también apellidos más específicos, pero siempre nos van a estar nutriendo. Así que ahí agradezco a Cristian y por supuesto, como siempre, a Lorena Rojas, que es la directora de formación, y a Paula Urrutia, que es la directora de comunicaciones, quienes siempre están detrás apoyando todos los cafés y las iniciativas que tenemos en la sociedad. Invitar a quienes nos ven desde Facebook, quienes nos ven ahora y quienes nos reproducen después en otros momentos, a que se hagan socios, hagan parte de este gran equipo que tenemos de personas preocupadas por la educación científica en el país y también en el contexto latinoamericano, para que sigamos trabajando en conjunto. Y dejar la invitación abierta para que nos sigamos encontrando en este ciclo a partir de los próximos meses, según la programación como la estipuló Cristian. Entonces, reiterar el agradecimiento al equipo, especialmente a la ISA por todo el trabajo, y un saludo muy especial a todas y todos quienes se conectaron hoy, particularmente a los socios y socias. Así que un saludo muy fraterno y que estén muy bien. Un buen descanso y un buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por la sintonía. Buen fin de semana.